Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Es un gusto estar nuevamente conectados a través de los medios. Y continuamos con nuestras charlas que nos están ayudando a tener un poquito de guía en todo lo que el Señor nos permite compartir con cada uno de ustedes. Hoy en la mañana también tenemos la presencia de nuestro pastor Pablo, nuestra hermana Nelly. Bienvenidos. Un gusto estar con ustedes nuevamente hoy día, tema que me llamó la atención y que también me hizo recordar algunos detalles que no las estaba llevando bien en mi vida. Cada vez que nosotros vemos la palabra y que nos confrontamos con estos temas, vamos aprendiendo algo nuevo y vamos también refrescando y recordando cosas que tal vez no las habíamos estado haciendo, no las estábamos poniendo en práctica. Entonces, en este sentido ha sido muy bueno el tema del día de hoy. Buenos días con todos, bienvenidos a cada uno de los que nos están escuchando. Sí, creo que es un tema bien importante este de límites y también me he sentido confrontada al estar preparando un poco de este tema porque como que no estamos muy acostumbrados, como que nos cuesta un poco esto de poner parámetros, poner límites en nuestra vida, pero veo la importancia que esto tiene para mejorar en nuestro desarrollo como personas y también para fortalecer nuestra vida espiritual. Amén, amén. Así es como lo acaba de decir nuestra hermana Nelly, ¿verdad? Es un tema muy importante que se dio para estos días. Y justamente yo antes de comenzar con este tema, comencé a averiguar un poquito sobre de qué se trata esto de los límites, ¿verdad? Buscaba en el internet, me salía límites de velocidad, límites en matemáticas, como estábamos comentando anteriormente, pero algo muy interesante de este tema es que trataremos hoy día, es que establecemos algo esencial, que debemos establecer algo esencial para obtener un estilo de vida sano y balanceado en cada uno de nosotros. Y justamente esta charla lo hemos preparado es para tener un objetivo que nos sirva de guía a muchos de nosotros, que nos pueda mostrar, poner límites dentro de cada uno de nosotros e incluso con los padres, con los hijos, los esposos, compañeros de trabajo, incluso con nosotros mismos, poniendo límites para tener respuestas sabias y lo más importante de todo eso, tener respuestas bíblicas. Así con este tema de límites que iremos conversando más adelante también, iremos teniendo respuestas para tener guía sobre los límites. Y quiero comenzar con una pregunta para nuestro pastor y nuestra hermana Nelly. Cada uno, dígame, ¿qué son los límites en forma general? Ahorita vamos a ingresar en una forma general, no nos vamos a poner en la teología ni en la Biblia, pero sí vamos a hacerlo generalmente. ¿Qué son para nosotros los límites? Bueno, los límites serían como marcar ciertas fronteras, ¿no? Marcar ciertos espacios de hasta aquí va una cosa y empieza otra. Nosotros si tenemos, no sé, un terreno o una casa, sabemos que en el mapa los espacios nos van a delimitar, es decir, hasta aquí termina mi terreno y empieza el terreno del vecino. O si es que vamos a una ciudad que no conocemos y vemos en el mapa, en el Google Maps o en el mapa de papel, nosotros vemos más o menos cómo están marcados los límites y podemos ubicarnos, no podemos tener una estructura y un saber en dónde estoy y hasta dónde puedo y debo llegar. Entonces, en términos generales, eso serían los límites, ¿no es cierto? Establecer esas fronteras para tener ciertos parámetros hasta dónde llego, cuáles son mis alcances y qué es lo que me da seguridad. Bueno, yo pienso que el tema de los límites es un tema bastante importante. Estábamos revisando un texto que nos habla sobre este tema, ¿no? Y nos plantea que siempre nosotros hemos desarrollado límites. Desde niños nosotros hemos comenzado a marcar ciertos límites. Cuando nosotros somos niños, nosotros en cierto modo nos sentimos uno con nuestra madre. Y creemos, al menos el niño cree que es uno solo con la madre, a pesar de que hay una distancia. Cuando ve que la madre se aleja, siente que algo le falta, que necesita de la madre, pero paulatinamente el niño va entendiendo que es un individuo, es decir, que está separado de la madre, y entonces comienza a marcar los límites. Uno de los primeros límites que nosotros comenzamos a comprender es el de nuestra piel.
La piel marca un límite entre lo que está fuera y lo que está dentro. La piel marca un límite entre las cosas que son nuestras, nuestro interior y lo que está fuera de nosotros. Y pues nosotros entendemos ese límite desde muy temprana edad. De hecho, ya un poco profundizando ahí un detalle, es que cuando nosotros somos violentados en nuestra niñez o en nuestra juventud, sentimos que alguien ha roto nuestros límites y en ese sentido más adelante se vuelve más difícil aprender a marcar los límites para las personas que están a nuestro alrededor. Entonces es un tema bastante delicado, pero que es necesario trabajarlo, tratarlo. Y si es que ya es un tema que viene desde la niñez, a veces incluso se necesita un especialista para que nos ayude a rehacer, por decirlo así, esos límites que fueron violentados en nuestra niñez. Entonces, eso sería más que nada, marcar una diferencia entre lo que me pertenece, entre lo que es mi espacio y lo que es el espacio de los demás. Eso sería, en cierto modo, los límites. Gracias. Entonces estamos viendo que los límites prácticamente es una línea de propiedad personal. En otras palabras, los límites definen quiénes somos. Entonces, como nos estaba dando la explicación nuestra hermana Nelly, sí, ¿verdad? Territorialmente, en las propiedades, sabemos de dónde hasta dónde es un límite. Y al igual como usted lo dice, la piel es la que marca un límite de lo que está afuera y lo que está dentro. Sí, muy interesante este tema y muy profundo, se puede decir, porque nos lleva a saber hasta dónde cada uno de nosotros podemos avanzar y no avanzar. Gracias por su contestación. Ahora otra pregunta que se podría hacer también es ¿por qué la gente sin límites no puede decir no y por qué y cómo superarlo? ¿A qué voy? Porque muchas personas que hacen las cosas normalmente dentro de sus hogares, dentro de su trabajo, en su vida diaria, ¿verdad? Entonces tiene un límite de favorecer las cosas, pero muchas personas vienen a ellas mismas y piden favores para hacerlo, ¿sí? Y estas personas, por agradar a las personas, le gusta hacer a las personas, tiende a ser más allá de sus límites. Pongo un ejemplo, justamente leyendo una historia de una mujer, una ama de casa, ¿sí? Tenía sus quehaceres domésticos en la casa, tenía sus hijos, sus responsabilidades, pero había personas que le pedían ayuda a ella y nunca podía negarse y lo hacía y lo hacía y lo hacía. Pero en su mente decía, ay, pero tengo tantas cosas que hacer en mí, pero a la nunca les decía no. O sea, ella superaba sus límites, ¿sí? Por no desagradar a la gente. Por eso es esta pregunta que digo, ¿no? ¿Por qué le cuesta mucho a las personas para superarlo? Mi hermana Nelly, si nos puede ayudar. Sí, creo que es muy común, ¿no? Que nos pase esto, como que a veces queremos ser muy complacientes con la gente y nos cuesta decir no, y simplemente queremos agradar a todos. Pero creo que en el fondo lo que nos está afectando es el temor, tal vez temor a herir a una persona que no sé, o que no se vaya a sentir mal, temor a evitar el conflicto, temor a que la otra persona se enoje y necesidad de evitar un conflicto. eh, Temor a la vergüenza, ¿no es cierto? A veces estamos con miedo de qué van a decir los demás y seguramente me van a juzgar, entonces como que inconscientemente sentimos que tenemos que siempre acceder a lo que los otros nos dicen y agradar a todos. Algo así como incluso a veces espiritualizamos esto, ¿no? Sintiendo como que si es que soy más complaciente y estoy más presto a decir sí a todo, entonces a lo mejor me sacrifico y eso me habla de una mayor espiritualidad. Pero no necesariamente es así. Nosotros vemos en la palabra de Dios que desde el Génesis Dios puso límites a los seres humanos, que desde un principio Dios les dijo, Adán y Eva pueden comer de todos los frutos de la tierra, pero de este fruto ustedes no comerán. Entonces, de alguna manera, Dios mismo marcó límites y les dijo, esto pueden y esto no deben hacer. Y eso les ayudaba a ellos a saber hasta dónde pueden llegar. Entonces creo que eso también tenemos que aprender en nuestra vida, ¿no? No es más espiritual la persona que es más complaciente. No es que yo soy más buena persona porque no tengo la capacidad de decir no. Antes bien la palabra me dice que tú no sea no, que tú sí sea sí. Que marquemos esos límites y tengamos esa firmeza en nuestro carácter. Gracias, Pastor Pablo. Sí, de hecho,
Si nosotros no tenemos claros nuestros límites, es más fácil que se nos complique decir no. Es decir, o sea, digamos que yo tengo un terreno, pero yo no estoy claro hasta dónde llega mi terreno. Si veo que alguien está haciendo un picnic o que está jugando fútbol en cierta parte del terreno, yo no me atrevo a decirles no lo hagan porque no sé si es que mi terreno llega o no llega hasta allá. Yo creo que tal vez sí, pero tal vez no. Entonces, cuando no tengo claro mis límites, cuando no tengo claro hasta dónde llega mi propiedad, entonces comienzo a dejar que las demás personas pasen encima mío. Entonces, a veces puede darse en el caso en el matrimonio, donde es verdad, no somos uno, dice la palabra del Señor que como matrimonio somos uno, pero de todas maneras cada uno tiene sus propias responsabilidades, tiene sus propias cualidades y en ese sentido puede ser de mucho valor para el hogar en ciertas áreas, pero cuando no tenemos claros estos límites o estas funciones, comienza a haber esta especie de no saber decir no. Entonces comienzan las demás personas a pedirnos que hagamos esto, aquello, lo demás allá y decimos sí, 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 pero es porque realmente no sabemos si es que eso es parte de nuestra responsabilidad o no. A veces se puede dar con los hijos también este tipo de problemas, porque los hijos comienzan a exigir y exigir y exigir y nosotros no tenemos claro nuestros límites y los límites de nuestros hijos. Y entonces puede llegar a que el hijo me pide y me dice necesito para, papá, necesito que me ayudes para poder, no sé, pues necesito para poder salir con mis amigos. Entonces uno no sabe si es que debe o no debe darlo. Y a veces uno se arriesga, ¿no? Mi hijo, ya tienes 45 años, ya deberías ver por ti mismo. Entonces, como que uno no llega a definir esos límites porque piensa, no, no, todavía es mi hijo, así que yo todavía tengo que seguir velando por él. Entonces, no logramos definir los límites claramente de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra pareja e incluso en el trabajo. No sabemos definir claramente esos límites y a veces se puede dar, ¿no? Que una persona comienza a eh, llamar insistentemente tipo 12 de la noche y decirle, haz este trabajo. Y tal vez uno tiene recelo y temor de decir, no, no es horario de oficina, pero uno no tiene claros los límites y lo único que dice es, bueno, bueno, lo que usted diga. Entonces es importante que empecemos a marcar ese tipo de límites en nuestra vida, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, incluso en la vida laboral también. Gracias, mis hermanos. Sí, algo que usted está topando es muy importante y voy a topar lo que prácticamente coinciden ustedes, que muchas de las veces en esto de los no podemos decir no por agradar a las otras personas o por querer ir un poco más allá. Muchas de las veces lo tomamos espiritualmente, es que si no lo hago, voy a defraudarle a Dios si me apuesto en ese lugar para ayudar a los demás y no puedo poner esos límites, ¿verdad? Y como usted lo dice, pastor, es muchas veces una llamada a la madrugada, todo eso, porque se asume que como son cristianos, nos van a ayudar. Sí, sí los vamos a ayudar. Es por esa razón que no se ha establecido esos límites. Y siempre es bueno, yo siempre recuerdo que algo que usted nombraba alguna vez decía, nosotros trabajamos de martes a domingos, por decir. Pero ¿cómo? Y el lunes, pero comienza en la semana, ¿por qué no nos pueden atender? Porque es un tiempo que se ha establecido para el tiempo en el hogar y tiempo de descanso de la pastoral. Estoy hablando de la pastoral y muchas personas no lo asumen eso, pero si es lunes, ¿por qué no? Como todos nosotros trabajamos. Se tiene que explicar que de martes a domingo estamos laborando, atendiendo a las personas, pero hemos establecido un límite para tener nuestros límites personales. Sí, algo que es muy alentador en este medio de poner límites es saber dar límites, tanto nosotros, pero ahora quiero ingresar más en lo espiritual. Quiero entrar ya en el medio de hermanos en Cristo. Ya algo ya se topó un poquito. Pero ¿por qué los cristianos, nosotros nos incluimos, cada uno de nosotros, nos sentimos mal cuando decimos no a los demás? O sea, sabemos que tenemos que ponernos límites, pero está bien, hermano, está bien, hermana, vamos ahí. Y nos sentimos por no decirles no. ¿Por qué los cristianos hacemos eso? Mi hermana Nelly. Bueno, a veces nos han enseñado, nos han formado con la idea de que una buena persona es la persona que siempre se sacrifica por los demás, pero eso no nos dice la Biblia, ¿no? En el
libro que estábamos leyendo justamente sobre este tema, me llamó la atención un versículo que está en Mateo 9:13 que dice, misericordia quiero y no sacrificio. Claro, hay algunas cosas más dentro del contexto de este texto, pero me quedé pensando en estas dos palabras. ¿Cuál es la diferencia entre la misericordia y el sacrificio? Eh, Aunque aquí se refiere al texto a los sacrificios que hacían en ese tiempo de un animalito, también pensaba en los sacrificios que a veces nosotros hacemos y que Dios no nos pide. Dios nos pide misericordia y eso es ayudar a las personas necesitadas, velar por ayudar a llevar las cargas a quienes tal vez están por un momento difícil y aflicción y necesitan esa ayuda. Pero en cambio el sacrificio vendría a ser el yo dejo mi vida para enfocarme en ayudarle a otra persona y eso más bien hace daño. El ejemplo más común, padres e hijos. Muchas veces los padres tienden a ser muy sobreprotectores con los hijos en el sentido de no permitir tal vez, no sé, que afronten una responsabilidad que les pertenece a los hijos por este ánimo de proteger, pero eso no ayuda a marcar los límites. Es verdad que a un niño pequeño el padre tiene que ayudarle porque es dependiente de él, pero hablemos por ejemplo de un hijo o un joven que decide, no sé, en el carro salir sobre los límites de velocidad y le cogen preso la policía. Entonces, él tiene que aprender que su decisión tiene una consecuencia, ¿no es cierto? Pero seguro que los papás buscan la manera de pagar una fianza o buscar alguna ayuda para evitar que él pase ese mal tramo. Entonces, es necesario saber que ahí nosotros no estamos permitiendo que la persona asuma su responsabilidad y estamos tomando algo que a él le pertenecería y esa persona no va a aprender a salir adelante por sí mismo, siempre va a depender del otro. Entonces ahí yo me estoy sacrificando en algo que Dios no me pide que haga. En cambio es distinto cuando Dios me pide que ayude a una persona que está pasando por una tribulación. Entonces esa sería la diferencia. La misericordia es ponerme en los zapatos de la otra persona, como la empatía. El sacrificio sería como verle con lástima a la otra persona, pensando que tal vez ella no puede y yo tengo que ayudarle. Y hasta cierto punto es un poco egoísta de mi parte y orgulloso, ¿no? Entonces ahí como que tenemos que reconocer esa diferencia. No es más espiritual la persona que siempre dice sí a todo. Más bien es más sabio como actúa Dios, ¿no es cierto? Dios nos permite también que a veces nos equivoquemos para que a través de eso nosotros podamos crecer. Uh-huh. Gracias, mi hermana. Pastor. Sí, el tema de saber decir no es un tema que es complicado para todos, pero a ratos se vuelve un poco más complicado para los cristianos, porque por un lado comienza este dilema de que ya soy cristiano, entonces tengo que estar para los demás. Y es lo que nos enseña la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice más bien que si alguien te pide que lleves con él una carga, una milla, pues ayúdale dos. Y si alguien te pide una capa, pues entrégale también el manto. Y este tipo de textos que vemos en Jesús que plantea un entregarse y un ayudar a los demás. Entonces, cuando vemos eso y de repente alguien nos pide una ayuda, nos sentimos un poco mal si es que no lo hacemos. Pero hay algo más, también está el tema de que las personas comienzan a ponernos una culpa por no ayudar. Entonces, no que eres cristiano. Entonces, ahí uno se siente un poco mal sobre este tipo de cosas. Y la verdad es que sí, el texto bíblico nos enseña que debemos ayudar, pero veámoslo de esta manera, ¿no? Vuelvo al tema del terreno. O sea, les decía el terreno, alguien está haciendo un picnic en mi terreno, pero no estoy seguro y por eso les digo, no sé si decirles sí o no. Si es que yo no tengo claro mis límites, la gente va a comenzar a ocupar todo lo que es mi terreno y yo no tendré nada para mí mismo, porque en cierto modo todo le pertenece a todo el mundo. Tengo mi terreno, pero la mitad de mi terreno lo ocupa mi jefe, porque yo no sé decirle que no. Tengo mi terreno, pero la otra, qué sé yo, la cuarta parte lo ocupa mi familia, porque yo no sé decir no. Y la otra cuarta parte de mi terreno la ocupan los hermanos de la iglesia porque no sé decirles no. Entonces se completa todo el terreno. Yo no tengo nada que dar porque todo es ocupado y es usado por otras personas. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar si no hay nada que me pertenezca a mí?
Entonces, de ahí, por ejemplo, que un texto que es muy interesante nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no puedo valorarme a mí mismo, difícilmente voy a poder valorar a los demás. Y lo que yo creía que era una ayuda, en realidad es un abuso de parte de los demás, porque están comenzando a aprovecharse de mi incapacidad de decir no. Entonces, frente a eso, comienzan a aprovecharse y yo en realidad no estoy ayudando, simplemente me he estado dejando manipular. Hay un texto que me llama la atención al respecto en Gálatas capítulo 6, verso 2, que muy interesante el texto. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. El texto que está aquí mencionando y que es el apóstol Pablo quien habla, usa una palabra muy interesante cuando habla de cargas. Y es de notar porque cuando en el verso 5, ahí en el capítulo 6 de Gálatas, nos dice, porque cada uno llevará su propia carga, uno se queda con la duda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué mismo? ¿Van a ayudarme a llevar mi carga o yo mismo llevo mi carga? Porque en los dos lados me está hablando de que hay que llevar la carga, sobrellevar los unos la carga de los unos de los otros y luego cada uno lleve su propia carga. Entonces, en cierto modo es como que para que cada uno escoja qué le hace caso a la Biblia, ¿no? En el un caso los unos harán caso de sobrellevar los unos las cargas de los otros y entonces vengan hermanos, ayúdenme a llevar mi carga. Y en el otro caso, en cambio, cada uno llevará su propia carga. Entonces, ¿qué dirán? No, yo no ayudo a nadie porque cada uno tiene que llevar su propia carga. Entonces, ¿cuál es la idea en estos textos? Es interesante que en el original griego, el texto bíblico, el Nuevo Testamento no fue escrito en español, sino en griego. En el original griego, la palabra que se usa para cargas en el verso 2 es una palabra que se hacía referencia a una carga bastante pesada y que es algo que un solo ser humano no puede sobrellevar. Haz de cuenta una tonelada, tú solo no puedes llevar eso. Entonces necesitas la ayuda de otras personas para que te ayuden a llevarlo. En ese sentido podemos y debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay ciertas áreas de la vida que nosotros necesitamos el apoyo de los demás, que son esas cargas que nos superan, esas cargas que nos sobrepasan. Por ejemplo, si es que yo tal vez he sufrido un robo, tal vez necesitaré la ayuda de algunos hermanos para que me ayuden en esos momentos difíciles, en esos momentos críticos. Pero si yo lo que necesito es plata para irme a divertirme, eso ya no es responsabilidad de mis hermanos. Entonces tal vez necesitaré por un momento, por un tiempo, que me ayuden si es que tal vez me quedé sin una casa, sin un hogar. Tal vez podré necesitar la ayuda, pero no para que se queden a vivir en mi casa. Entonces, si por ejemplo yo le ayudo a una persona, veo que se queda sin hogar, le digo, bueno, vente, quédate aquí un tiempo, y se queda 2 años, entonces ya se está sobrepasando lo que son esos límites. En el caso del verso 5, en cambio, la palabra que se usa en el original está hablando de esas cargas cotidianas, de esas tareas que una persona puede llevarlos. Está hablando de ese trabajar diario. Está hablando de esas compras cotidianas como el alimento, el vestido, que uno puede trabajar, puede esforzarse y puede uno salir adelante. Entonces, yo no voy a usar una frase muy común de nosotros los ecuatorianos, yo no voy a darle viviendo a esta persona. Es decir, yo no voy a estar viviendo la vida de él para que él pueda salir adelante. A veces los padres hacen eso con los hijos. Les da miedo, les da pena que los hijos estén un poco mal, entonces, ¿qué hacen? Se sacrifican para que los hijos no tengan que pasar problemas, a pesar de que ya tienen sus 30 o 40 años. Entonces, no, mi hijito pobrecito no tiene trabajo, pero el problema a veces es que no consigue trabajo porque está cómodo en la casa, porque no hemos sabido establecer los límites. El sobrellevar las cargas tiene que ver con esas cargas pesadas que son excepcionales, que son cosa de algún momento en la vida, pero no esas cosas del día a día, donde cada uno debe asumir y ser responsable. De hecho, otro texto más que nos habla sobre este tema, con eso cierro este punto, el apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces nos está hablando de un límite específico que se debe poner. Yo no voy a estar alimentando a alguien que no quiere trabajar. Es lo que me dice Pablo. Y ojo, él es un ejemplo de amor al prójimo. Se esforzó y se viajó más de 1000 kilómetros para poder conseguir una ofrenda para llevar a los pobres y necesitados de Jerusalén. Pero él les advierte, el que no trabaja, que no coma. Entonces está mostrándonos que hay que saber poner límites. ¿Voy a ayudar? Sí.
en cosas puntuales en las cuales yo veo que realmente la persona se le escapó de las manos y no puede o no sabe cómo salir de esa situación. Pero en otras circunstancias donde la misma persona puede salir por sus propios medios, yo no voy a estarle socapando si la persona no quiere trabajar. Gracias, mis hermanos. Sí, es muy importante tener en cuenta este tema de los límites, ya que Dios mismo nos ha puesto límites y lo que ustedes están diciendo es muy claro y con versículos bíblicos. Pero he escuchado a muchas personas que dicen, sí, yo tengo límites, pero también tengo libre albedrío, han dicho. Pero algo que he podido indicar a esto de las personas, que Dios nos ha puesto límites, dado un libre albedrío, pero para que coloquemos límites importantes en nuestra vida. Si nosotros somos responsables de esos límites, tenemos que tomar en cuenta, todos y cada uno de los cristianos que conocemos del Señor, que un día daremos cuenta a Dios por ellos. Entonces, una de las razones bien que vemos que Dios pone ya desde su creación, como nos explicaba nuestra hermana Nelly, desde la creación ya el Señor puso límites, Adán y Eva les dijo de tal árbol. Entonces, cuando nosotros sobrepasamos los límites puestos por Dios, sabemos que hay consecuencias muchos de nuestros problemas vienen porque no hemos aprendido a ponernos buenos límites en nuestras vidas. Y esto es muy importante porque al no ejercer los límites dados por Dios, estamos dejando ver que nosotros no actuamos bajo la dirección del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es lo que nosotros ponemos los límites a las personas. Qué interesante que es saber y escuchar ejemplos bíblicos que nos enseñan cómo hacer esto de los límites. Vamos a apurarnos un poquito porque ya estamos llegando a nuestro tope en el tiempo, ¿verdad? Sería unas dos preguntas más. La siguiente sería, entonces, si ya vemos que nosotros tenemos esa de poner los límites, ¿verdad? Establecer los límites ayudarían a aquellos que se aprovechan de nosotros. Mi hermana Nelly. Les ayudaría en el sentido de que les haría asumir sus propias responsabilidades, ¿no? Y eso les hace crecer como personas. Porque a veces dejamos que otras personas pasen sobre nosotros, sea por inseguridad, sea por, no sé, porque nos enseñaron que esa es la manera correcta de comportarnos y nosotros terminamos cargándonos. Tenemos conflictos con nuestra salud, en nuestra vida familiar, por estar complaciendo a todos. Y aparentemente le ayudamos a la persona que está pasando por esa dificultad. Pero lo cierto es que no, porque esa persona está acostumbrada a que otras personas le den solucionando. Esa persona no ha sabido marcar los límites, incluso no solamente en cuanto a invadan mis límites, sino a yo invadir el límite del otro. Y por lo tanto no va a saber marcar límites en otras áreas de su vida, con su carácter tal vez, con la manera de cómo gasta el dinero. Entonces, si nosotros sabemos poner límites, sabemos decir hasta aquí sí y de aquí para acá ya no se puede, entonces vamos a ayudar a que la otra persona crezca. En el caso de los hijos, aunque el niño sea pequeño, en el momento en que nosotros le ponemos límites y le decimos esto puedes hacer, esto no puedes hacer, le estamos enseñando que en la vida hay consecuencias, le estamos enseñando que si otra persona les va a pedir que hagan algo que a ellos no les parece bien, no les va a gustar, no tienen siempre que decir sí, sino que pueden decir no, pueden decir eso me incomoda, incluso cuando algún rato estuve trabajando un poco el tema del abuso sexual a los niños, la mejor manera de proteger a los niños es enseñarles a decir no, es enseñarles, tener un adulto de confianza a quien ellos puedan recurrir cuando se sienten mal, pero que tengan la firmeza para decir esto está bien y esto está mal. Pero si nosotros no ponemos límites, le estamos enseñando al niño que siempre tiene que aceptar todo lo que la otra persona diga, aunque eso no sea adecuado. Así que cuando ponemos límites, ayudamos a otras personas a crecer. Gracias, Pastor Pablo. Yo creo que nosotros ayudamos a las personas cuando ponemos un límite, aunque al principio no les guste. Si es que yo estoy acostumbrado a sobrepasar los límites de otra persona, en un momento dado esa persona me dice no, entonces me molesta en un momento. Pero a medida que yo voy asumiendo los nuevos límites que me han establecido, me va a ayudar a mí también.
Entonces, por ejemplo, cuando en algunos casos me ha tocado tratar con personas que han tenido problemas de adicciones y por lo general el gran problema que hay es que los padres no supieron ponerles límites. A veces es común escuchar que los padres les decían, si sigues con eso te vas de esta casa. Y claro, la pregunta que ahí uno le da tentación de preguntarles a los padres es, ¿cuántas veces le dijo eso? Y no cumplió. Porque la verdad es que los padres muchas veces amenazan, 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 pero no cumplen. Yo algún momento le decía a una persona, o sea, si quiere castigar a sus hijos, no le amenace con cosas que no va a cumplir. Amenace con cosas que realmente usted puede cumplir. No vas a ver la tele si sigues con eso. Es algo que puedes cumplir, pero si no puedes cumplir eso de que si sigues con eso te vas de la casa, entonces no amenaces con eso. Porque lo que haces es perder tu autoridad y perder el respeto de ellos. Entonces, pero si es que yo llego a un punto crítico, ya estoy diciendo de consumo de drogas, donde le digo, si sigues con eso, te vas de la casa, y yo cumplo, le estoy poniendo un límite. Y esa persona va a tener que reconocer que ha sobrepasado los límites. Pero si esa persona ve que puede sobrepasar los límites sin encontrar ninguna represalia al respecto, va a pensar que la vida es así. Y a veces los jóvenes tienen ese problema. Crecieron en un hogar donde no les enseñaron las consecuencias de sus actos, porque los padres cargaban con las consecuencias de los actos. Si el hijo se portaba mal en el colegio, se peleaban con el profesor en lugar de reprenderle al niño. Entonces le estaban enseñando al niño que no hay consecuencia de sus actos. Con el tiempo va creciendo y van pensando que no hay consecuencias. Y cuando alguien les dice no tomes drogas porque eso tiene consecuencias, no entienden el significado de consecuencias, porque los padres nunca les enseñaron cuáles son las consecuencias de los actos negativos. Entonces, si yo le comienzo a poner límites a mis hijos, sea la edad que tengan, sea que tengan 4 años y estén pataleando porque quieren una golosina, o sea que tengan 45 años y no se animen todavía a salir de la casa de los padres, si yo le pongo límites, ellos van a comprender que las cosas están cambiando. Y van a comprender que hacer las cosas de mala manera trae consecuencias. Aun cuando tenga 40 o 50 años, van a aprender que hay consecuencias. En algún momento en un tratamiento, en un trabajo que estábamos haciendo con estos problemas de adicción, trabajamos estos temas con una persona de 54 años. Y esta persona recién a esa edad estaba aprendiendo que las acciones que realizan tienen consecuencias. Ya tenía hijos y tenía nietos, pero recién estaba aprendiendo esto, porque durante toda su vida sus padres no le habían enseñado límites. Su pareja no le había enseñado límites. Todos le habían en cierto modo estado socapando. Y esta persona hacía lo que quería, pensando todo el mundo me socapa y en ese sentido está bien. Entonces, hay la necesidad de poner límites porque eso ayuda a las personas a mejorar. Gracias, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender, los que somos padres tenemos que entender que nuestros hijos van a ser nuestros hijos hasta que tengamos los años que tengamos, ¿verdad? Y sí, poner límites a nuestros hijos si ya están en una edad adulta prácticamente es enseñar a los hijos a también tener límites. Y algo que usted decía del versículo bíblico donde enseña Pablo de que el que no trabaja no come. Mucho de eso es poner a los hijos esa enseñanza, ese límite, ayudará, como usted lo dice, ayudará para que ellos puedan tomar esa responsabilidad de ponerse ellos límites también. Si mis padres veo que no me están ayudando, yo tengo que ponerme un límite. ¿Qué límite es el que tengo que ponerme? Y eso va para los hijos que ya siguen dentro de los hogares, ya teniendo una edad avanzada, ¿no? Y lamentablemente, como padres, ahí me incluyo yo, que es muy duro decir, sí, ya es hora de que salga a nacer, porque pensamos, y eso en lo personal hablo, que siempre digo, ¿y a qué horas creciste tú? Si todavía eras pequeño y ver los adultos todavía pienso que como padres nos vemos como niños todavía, pero sí tenemos que poner límites. Y eso me habla de otra cosa. ¿Existen límites buenos y malos? Tenemos límites internos y internos espiritualmente y externos que hablaba de la carne, el pastor Pablo, ¿verdad? Sí, pero también hay límites buenos y hay límites malos. Algo así rapidito, mi hermana Nelly. Yo pienso que cómo lo manejamos este tema, ¿no? Porque el límite yo lo veo como algo positivo en general porque nos marca cierta
distancia, cierta estructura de hasta dónde vamos. Pero en cambio, cuando se volvería un problema, es cuando, más que poner límites, impongo. Trato de controlar al otro, trato de no permitir que la otra persona se desarrolle. Entonces ahí ya tal vez una actitud, no sé, un tanto agresiva, por ejemplo, cuando los padres en el momento de castigar se dejan llevar, por ejemplo, por la ira. Entonces, eso no es tanto un límite apropiado, eso es sobrepasar los límites. Sería un límite malo en ese caso. Sí, sí se podría llamar límites, aunque yo no los llamaría límites porque más bien creo que se sobrepasa los límites tratando de no controlar mi carácter, no controlar mis impulsos, ¿no es cierto? Entonces también ahí veo yo más bien una falta de límites en uno mismo. No sé cómo lo ve Pablo en ese punto. Yo más bien hablaría no de límites malos, sino de zonas de conflicto. Estoy pensando en el caso acá en nuestro país, en Ecuador. Con Perú hubo durante algunos años zonas de conflicto donde no sabía exactamente por dónde pasaba la línea limítrofe. Y a veces se puede dar en una relación de pareja, una relación padres-hijos, estas zonas de conflicto, donde exactamente no tenemos claro hasta dónde llega el límite. Por ejemplo, ¿no? En el caso de países, en cierto modo, esos límites están ya establecidos y pueden tener décadas. Pero en el caso, por ejemplo, de una relación padres-hijos, esa línea, ese límite varía con los años. Entonces, a veces el padre puede no darse cuenta de que los tiempos han cambiado o que los hijos han crecido y uno quiere mantener los límites que los tenía cuando el niño tenía 5 años. Entonces, ¿qué le decía cuando tenía 5 años? Papá, ¿puedo salir a jugar? Y el padre le decía, listo, pero no pases de esta cuadra. Si a los 25 o 30 años le digo lo mismo, no cuadra, algo anda mal ahí. Entonces es porque los límites no están, nuestra zona de limitación no ha sido adecuadamente marcada. Entonces los límites cambian, los límites se modifican conforme la relación también va avanzando. Y eso yo tengo que pensarlo. Y en ese sentido podríamos estar hablando de que hay un límite negativo en cierto modo, porque estoy marcando un límite donde no debería estar. Entonces, eh, en ese sentido, pues como que son zonas de conflicto. Son zonas donde los límites van avanzando o van retrocediendo y yo tengo que ser consciente de esos cambios. Entonces, en ese sentido yo lo vería como esas variaciones que pueden dar lugar a malos límites. Muy bien, gracias. Sí, porque justamente este momento estaba pensando y se me vino esta pregunta de hacer esto de límites buenos o malos. Y porque nosotros vemos en la creación de Dios, en lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿verdad? Y yo lo podría también acotar a lo que ustedes dicen para poder un poquito diferenciar entre los límites buenos o los límites malos o las zonas de conflicto, ¿sí? Que los límites buenos serían los que Dios nos ha puesto. ¿Sí? Siempre pensando en nuestro bienestar, nunca para hacernos daño. O sea, yo por ese lado lo vería que habría esos límites buenos, porque viene de parte de Dios. Y esos límites buenos nosotros también lo damos hacia los demás. Y claro, lo contrario a esto sería los malos, ¿no? Los que son faltas de esto, no los que no se tiene de parte del Señor en cada uno de nosotros. Y sí, hay muchas zonas de conflicto que por la falta de límites, por la falta de establecer de aquí hasta la cuadra, como usted dice, cuando era de 5 años, y un adulto puede decir, bueno, hagamos una cuadra por año, entonces me extiendo 25 cuadras por allá, ¿no? Entonces, esos son límites malos que uno quiere establecer, pero a la conveniencia de uno. Como yo le decía hace un rato, que el libre albedrío muchas veces se piensa de que yo hago lo que yo quiero, pero no nos damos cuenta que Dios nos da un libre albedrío, sí, primero por la decisión de aceptar a Cristo a Jesús, pero ese albedrío también nos da un límite para hacer buenas cosas. Entonces, sí, pastor, esto es una tela muy grande que cortar. O sea, nos quedamos, mi hermana Nelly, igualmente nos quedamos con puntos a tratar sobre estos límites. Y aquí sí voy a poder decir, en esta charla creo que no va a haber límites, pastor y mi hermana Nelly, porque es bastante extenso esto. Yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes su aporte por lo que estamos conversando, pero como conclusión quisiera decir lo siguiente. Es necesario establecer límites claros para tener vidas saludables cada uno de nosotros. A veces, muchas de las veces no hay
no es nada agradable poner límites a los demás, pero sabemos que los límites, ponerlos, es beneficioso y sano para nuestras vidas, porque implica morir muchas de las veces a nuestros deseos, a nuestros sentimientos, pero son necesarios para poder vivir en paz y armonía. Lo principal, pienso que es saber que Dios está de nuestro lado, para ayudarnos y colocar y mantener esos límites. Yo quiero dejar así flotando hasta la próxima charla una pregunta a cada uno de los que nos ven y nos escuchan. ¿Estás poniendo límites en tu vida? Esa respuesta la dejamos para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Pastor Pablo, mi hermana Nelly, ha sido un placer, y a todos los que nos han acompañado en este momento. Que Dios les bendiga. Gracias también, que Dios les bendiga, un gusto poder compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y bueno, este tema queda como para muchas preguntas más, ¿no? Por ejemplo, el cómo poner límites. Así que no se pierdan la próxima charla que vamos a tener alrededor del tema de límites. Que Dios les bendiga. Bendiciones.